Vas a escribir una función que corre en la nube. Todavía no has escrito ni una línea y ya tienes que decidir en qué lenguaje. Y alguien en algún hilo te dice lo de siempre, hazla en Go, por el arranque en frío. Yo lo he repetido durante años y nunca lo había medido. Así que escribí el mismo trabajo 3 veces, uno por lenguaje, y los metí a cada uno en su imagen oficial de Amazon, la que trae dentro el emulador de Lambda. Salieron 4 números. El primero le da la razón a Go por goleada. El segundo se la quita y de una forma que no te esperas. El tercero dice que en el caso que de verdad te vas a encontrar, los 3 empatan. Y el cuarto es la factura, que es la única que manda. Vamos por orden y al final te digo cuándo Go gana de verdad y cuándo la pregunta estaba mal hecha. Antes de un solo número lo que estoy midiendo y lo que no. Porque si no lo digo, el vídeo te engaña. Amazon publica una imagen oficial por cada lenguaje y dentro lleva algo que se llama el emulador de la interfaz de ejecución. Es la pieza de Lambda que arranca tu código y le pasa los eventos. Es de Amazon, es gratis y corre en tu portátil. Y esto es lo que ese emulador te escribe en el registro cuando invocas la función. Fíjate en la línea de inicialización. Ese número no me lo estoy inventando yo, lo declara la propia pieza de Amazon. Y ahora lo que no mide, que es la mitad del asunto. El emulador arranca el entorno de ejecución de tu lenguaje. No arranca en la máquina virtual que Amazon te busca por debajo. Ese pedazo existe, tarda y es exactamente igual para los 3. Así que lo que vas a ver aislado es la parte que depende del lenguaje. El trabajo es idéntico en los 3. Recibe un número, da esas vueltas multiplicando y sacando el resto y devuelve la suma. Y opcionalmente espera unos milisegundos, que es la parte que se pone interesante al final. Este es el de Go. Y esas 2 líneas de arriba son la dependencia entera, el módulo oficial de Amazon para Lambda. Le pasas tu función a lambda.start y ya está. No hay más ceremonia. Y esta es la parte que a Go se le olvida contar. Tu función no se sube como código. Se compila para Linux, el binario tiene que llamarse Bootstrap y el entorno de ejecución que usa se llama provided.al 2023. El viejo, el que se llamaba Go1x, Amazon lo retiró. Python y Node no compilan nada. Subes el fuente y ya. Recuérdalo, porque dentro de un momento eso se convierte en el número más incómodo del vídeo. Primera medición. El arranque en frío. Levanté 8 contenedores nuevos de cada lenguaje. Nuevos de verdad, uno por medida y a la basura después. De cada uno saqué la línea de inicialización que declara el emulador. Estas son las medianas. Go se inicializa en menos de 3 milisegundos. Python tarda 21. Node 32. Go arranca 8 veces más rápido que Python y 11 veces más rápido que Node. Y si en vez de fiarte del registro cronometras desde fuera, desde que el contenedor existe hasta que llega la primera respuesta, la foto es la misma. 6 milisegundos contra 45. Así que el argumento clásico es verdad. Con una diferencia importante, estamos hablando de milisegundos, no de segundos. Si alguien te ha vendido que cambiar a Go te quita medio segundo de arranque en frío, ese medio segundo estaba en la máquina virtual de Amazon, y esa no la cambia tu lenguaje. Segunda medición. Con el contenedor ya caliente, 200 invocaciones seguidas, haciendo trabajo de procesador de verdad. Aquí Go vuelve a ganar y esta vez por cómputo puro. La mitad de las llamadas por debajo de 1,5 milisegundos. Node, 7. Python, casi 10. Pero el número que de verdad importa no es ese. Es este otro, el que el propio emulador llama duración facturada, porque es el que acaba en tu factura. Go declara menos de medio milisegundo. Python 8 y pico. Y ojo con la trampa de leer solo la mediana. En la cola alta, el 1% peor, los 3 se juntan. 26 milisegundos Go, 32 Node, 33 Python. La cola no la manda el lenguaje, la manda el ruido de la máquina. Tercera medición. Y aquí Go pierde. Fuerte. Esto es lo que subes a Amazon en cada lenguaje. En Python, 294 bytes. En Node, 338. Cabe en un mensaje de texto. Y en Go, 6.400.000 bytes. Porque Go no sube tu código y el entorno de ejecución entero dentro del binario. Es más de 20.000 veces el paquete de Python. Ahora, esto se arregla bastante y casi nadie lo hace. Hay una etiqueta de compilación del módulo de Amazon que quita un protocolo antiguo que ya no usas. Y las banderas del enlazador que quitan la tabla de símbolos y la información de depuración.
Con las dos y compilando para arquitectura de brazo en vez de para la de siempre, el binario pasa de 11 megas y medio a 5 y medio. La mitad cambiando una línea del comando de compilación. Y ya que estamos en la arquitectura de brazo, Amazon la cobra alrededor de un 20% más barata por segundo de cómputo y Go compila para ella sin que tú toques una línea. Es de las pocas decisiones de esta lista que es gratis de tomar. Pero seamos honestos con la escala. Aún optimizado a tope, el paquete de Go son 2.300.000 bytes contra 294. 8.000 veces más. Si a ti eso te da igual, perfecto. Si tu equipo despliega 50 veces al día por una red mala, no te da igual. Y hay una vuelta de tuerca, porque la otra forma de desplegar una función es como imagen de contenedor. Y ahí se da la vuelta a la tortilla entera. La imagen base de Go son 41 megas, la de Node 131, la de Python 192. O sea, si despliegas en zip, el paquete de Go es el gordo. Si despliegas en contenedor, el de Go es el flaco, con diferencia. Es el mismo lenguaje y la conclusión se invierte según cómo lo empaquetes. Por eso las comparativas de Internet se contradicen entre ellas. Y ahora la medición que me hizo replantearme el vídeo entero. Piensa en lo que hace de verdad tu función en la nube. ¿Calcula? No. Lee de una base de datos, llama a una interfaz de pagos, escribe en una cola. El 90 y pico por ciento del tiempo está esperando a otro. Así que hice la misma prueba, pero con el trabajo de procesador a cero y una espera de 100 milisegundos, que es lo que tarda en contestarte cualquier cosa de la vida real. Y estos son los tres. 102,6, 102,8, 102,9. Entre el mejor y el peor hay 24 centésimas de milisegundo. No es que Go gane poco, es que aquí no hay nada que ganar. Y me obliga a decir en voz alta la conclusión incómoda. Si tu función se pasa la vida esperando, elegir el lenguaje por el rendimiento es optimizar la parte que no cuesta. Y hay algo más que es la razón de fondo de que ese empate ocurra y casi nadie lo cuenta. En un servidor normal, tu programa en Go atiende 1000 conexiones a la vez con gorrutinas, y esa es la mitad de por qué lo elegiste. En Lambda, cada entorno de ejecución atiende una invocación. Una. Y hasta que no termina, no le llega a la siguiente. O sea que el mayor superpoder de Go llega a Lambda desactivado. La concurrencia no la pones tú, la pone Amazon levantando más copias de tu función. Y las levanta igual de rápido tanto si dentro hay Go como si hay Python. Siguen sirviéndote dentro de una sola invocación, claro, para lanzar 3 llamadas en paralelo en vez de una detrás de otra, por ejemplo. Pero ese es un uso mucho más pequeño del que tenías en la cabeza. Cuarta y última. La factura. Aquí no invento nada. Cojo los precios publicados por Amazon y la duración facturada que acabo de medir y hago la cuenta. Las reglas son 3. 20 centavos por millón de peticiones. Un precio por gigabyte segundo de cómputo. Y un regalo permanente, que no caduca. El primer millón de peticiones y 400.000 gigabytes segundos cada mes gratis. Empecemos por un caso normal. 10 millones de llamadas al mes, con la memoria más baja que hay. Esta es la cuenta de los tres. $1.80. Los tres. Exactamente lo mismo. Porque a esa escala el cómputo de los tres cabe entero dentro del regalo permanente y lo único que pagas son las peticiones, que valen igual escribas en lo que escribas. Multipliquemos por 100. 1000 millones de llamadas al mes, la misma memoria baja. Ahora sí se separa. $12. Esa es toda la diferencia entre elegir Go y elegir Python con 1000 millones de llamadas al mes. $12 sobre 200 porque lo que pagas son las peticiones, no el lenguaje. Ahora bien, sube la memoria de la función y la cosa cambia de verdad. Con 1 gigabyte, que es lo que le pone mucha gente sin pensarlo, el cómputo deja de caber en el regalo y empieza a pesar. $133 al mes de diferencia entre Go y Python. Ahí sí importa. Y fíjate en lo que acaba de pasar, el lenguaje no cambió, cambió la memoria que le asignaste. Lo que significa que la palanca más grande de tu factura no es el lenguaje, es cuánta memoria le pusiste a la función. Y esa la puedes tocar hoy sin reescribir nada. Vamos con la respuesta, con los 4 números encima de la mesa. Sí, elige Go si tu función hace trabajo de procesador de verdad. Transformar, comprimir, cifrar, redimensionar. Sí, si el arranque en frío está en el camino de un usuario que espera. Sí, si despliegas como imagen de contenedor. Y sí, si tienes memoria alta y muchísimo volumen, que es donde aparecieron los $130.
Y no, no si tu función se pasa la vida esperando a una base de datos, porque ahí la diferencia son 24 centésimas. No si tu volumen es normal, porque a 10 millones de llamadas los tres cuestan lo mismo. Y desde luego no si el equipo entero escribe Python y nadie más va a poder tocar esa función. Y una última que es la que más veces he visto costar dinero. Antes de reescribir nada, mira la memoria de la función y el tiempo que pasa esperando. Esas dos cosas mueven más factura que cambiar de lenguaje y se tocan en una tarde. Todo lo que has visto está ejecutado en esta máquina con las imágenes oficiales de Amazon y las versiones fijadas, y la salida está guardada tal cual. Si a ti te sale otra cosa, dímelo en los comentarios y lo volvemos a medir. Que un número contradiga la hipótesis es lo mejor que le puede pasar a un vídeo. Si esto te sirvió, hay dos que van justo detrás. Uno pregunta si te compensa cambiar a gRPC en Go y también acaba con un número que tira abajo el argumento de siempre. Y el otro es el curso de rendimiento. ¿Por qué tu programa en Go va lento con el perfilador delante? Nos vemos en el siguiente.